Entonces, yo os decía que os voy a hablar de una historia personal. Esto es una experiencia personal que empezó en el año 2014 y voy a hablar un poquito de lo que me pasó a mí, cómo fue que de repente pues empecé a interesarme por algunos rituales antiguos del siglo XIX y a raíz de qué viene esto y lo otro, ¿no? Y yo creo que esto lo vais a entender muy bien. Corría el año 2014 y la respetable Logia Altuna celebraba el 80 aniversario de la fundación de la Logia Altuna 15, que como sabéis es una logia que se fundó en la República en 1934 y nosotros teníamos la ilusión de hacer un ritual, perdón, de hacer una tenida con un ritual de aquella época, con un ritual republicano del Grande Oriente Español. Bueno, nos pareció bonito hacer eso. Entonces empezamos a buscar por ahí, a ver si encontrábamos algún ritual que pudiéramos decir que fuera de la Logia Altuna número 15 de 1934. Y bueno, pues yo me encontré con este ritual que estáis viendo aquí. Ritual del aprendiz masón, grado primero, el rito escocés antiguo y aceptado. Este ritual es del Grande Oriente Español. Si os fijáis, en la fecha de abajo es de 1947. Quiere decir que ya el Grande Oriente Español estaba en el exilio, pero bueno, no teníamos nada más y a nosotros nos servía. Esta tenida fue fantástica y, sin embargo, yo me quedé con algunas cosas leyendo el ritual, preparando todo esto, algunas cosas que me desencajaban bastante. En primer lugar, la descripción de la logia que hace este ritual. Lo que describe el ritual, lo vais a ver aquí, es una logia del rito francés. Excepto por algunas pequeñas cosas, lo que nos describe aquí es una logia del rito francés. Veis que pone a la derecha de la columna JC al altar angular del primer vigilante, a la izquierda de la columna B está colocado la del segundo vigilante. Incluso, fijaros lo que tenemos que leer debajo, ¿no? Como si fuera una nota al pie, que dice, en algunas logias se haya colocado el altar del primer vigilante al occidente y la del segundo vigilante en el centro de la columna del mediodía. Es decir, como nosotros lo conocemos en el rito escocés, pero aquí lo dice como si fuera algo pues casi excepcional, ¿no? O sea, en algunas logias. Bueno, esto me llamó muchísimo la atención, pero sobre todo lo que más me llamó la atención fue la apertura de los trabajos, ¿no? Llegamos a ella y vemos que es una apertura de los trabajos completamente francesa. Esto es rito francés, no es el rito escocés como nosotros lo conocemos. No hay encendido de candelabros, no se preguntan dónde están los oficiales, si en el oriente, si en el occidente. Dice que todos los todos los asistentes son masones. ¿A qué hora acostumbran a abrir los aprendices masones sus trabajos? A mediodía en punto, venerable maestro. Y dice, ¿qué hora es? Mediodía en punto. Puesto que es mediodía en punto y pum, 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 los trabajos están abiertos. Claro, yo cuando leo esto, pues lo primero que hago es irme otra vez a la primera página y ver si estoy leyendo un ritual de rito escocés antiguo y aceptado. Porque todo eso me chirriaba muchísimo y digo, pues sí, parece ser que es rito escocés, pero esto no se parece en absoluto a lo que hoy en día conocemos como rito escocés. En fin, me quedé con una gran interrogante. Pero como las cosas no vienen solas, pues al poco tiempo mi querida hermana Nieves Bayo regala a la Logia Altuna un ritual escocés de 1883, original, perteneció a su abuelo. Este ritualcito es una joya que le tenemos que agradecer a nuestra hermana. Un regalo fantástico, en fin. En la primera página leemos, como estáis viendo, rito escocés antiguo y aceptado. Venga, de acuerdo. Aquí la tenemos. Rito escocés antiguo aceptado. ¿Veis que pone antiguo aceptado, no antiguo y aceptado? Porque los franceses lo escriben así, rito escocés antiguo aceptado. Esto ya nos está dando una pista de que este ritual fue copiado, fue traducido directamente del francés. Pero bueno, en fin, si nos vamos un poquito más adelante a la apertura de los trabajos, os las voy a poner aquí, pues vemos de nuevo que nos encontramos con una apertura de trabajos completamente al estilo francés. Hermano primer vigilante, todos los miembros de la columna del norte son masones. Venerable maestro, los miembros de la columna del norte y del sur son masones. Dice el venerable, reconozco igualmente como masones a todos los que están al oriente. Perdonar, esta página no la vais a ver muy bien, pero es que tenía que forzar mucho el libro para fotografiarla y no lo quería estropear, pero yo os lo leo. Dice, hermanos míos, en nombre y bajo los auspicios del Grande Oriente Nacional, quedan abiertos los trabajos de esta respetable logia, número tal, tal, tal. ¿Ya? Claro, aquí vuelvo a hacer un poquito lo mismo. Me voy a la primera página y leo rito escocés antiguo y aceptado. Pues bueno, pues esto me vuelve a no cuadrar, porque desde luego esto no tiene nada que ver
con el rito escocés antiguo y aceptado que nosotros conocemos hoy en día. Así que es esto rito escocés antiguo y aceptado. Y yo me empiezo a hacer algunas preguntas. Si esto es rito escocés antiguo y aceptado, ¿qué lo define como tal? ¿Cuáles son sus características, al parecer tan diferentes del rito que practicamos hoy? Otra pregunta, ¿es lo que practicamos hoy rito escocés antiguo y aceptado? ¿Por qué? Vale, todas estas preguntas no tenían en ese momento ninguna respuesta. Así que aquí comenzó un poquito pues mi búsqueda y mi aprendizaje sobre el génesis del rito escocés antiguo y aceptado en sus grados simbólicos, que es lo que voy a intentar transmitiros un poquito en la conferencia de hoy. Voy a hacer un aviso a navegantes antes de seguir adelante. Tengo que avisar que, bueno, pues por razones de tiempo vamos a simplificar algunos hechos históricos mucho. Los voy a simplificar muchísimo porque si no tendríamos aquí, en fin, no acabaríamos nunca, ¿no? Si fuéramos al detalle de todas las cosas. Así que en aquellas cosas que tengáis dudas, pues las podemos aclarar después o si no, pues las podéis investigar también por vosotros mismos. Y también vamos a pasar de puntillas por algunos hechos históricos del rito. Pero no porque yo me los quiera saltar, sino porque lo que nos interesa es el ritual en sí mismo, no tanto lo que había y lo que sucedía alrededor de la génesis del ritual, que algunas cosas vamos a ver, sino lo que sucedía con el propio ritual, ¿no? Este es un poco el objeto de la conferencia. Y también por acortar, pues esto es lo que vamos a hacer. Bueno, antes de entrar en materia, debemos hacer un pequeño paréntesis, porque hay un tema fundamental, importantísimo. Yo no sé deciros lo importante que es este tema para comprender la génesis y la evolución, no solo del rito escocés antiguo y aceptado, sino de la mayoría de los ritos de la masonería, que es la disputa de los antiguos y de los modernos en la Inglaterra del siglo XVIII. Bueno, seguramente muchos de vosotros conoceréis este tema. Yo hoy lo voy a tratar grosso modo, lo voy a resumir también muchísimo, porque me interesa que tengamos 2 o 3 ideas fundamentales acerca de él. Si no tenemos estas ideas en la cabeza, no vamos a poder entender muy bien el tema de cómo evoluciona el rito escocés y por qué le pasan algunas cosas. Entonces, vamos a detenernos un poquitín, 5 o 10 minutos, en este tema de los antiguos y los modernos, que no solo es importante para el rito escocés, es importante para toda la masonería. Si entendemos esto, seguramente la masonería de hoy en día nos va a parecer más, la vamos a entender mejor. Bueno, así que vamos a ello. Bien, érase una vez Londres 1717. Como todos sabemos, el 24 de junio se constituye la Gran Logia de Londres y de Westminster. Nace lo que hoy llamamos como masonería especulativa. Esta organización masónica, con sus más y con sus menos, pero va a tener un notable éxito. Y pocas décadas más tarde va a suceder algo que fue completamente inesperado. Va a surgir en 1751 otra gran logia, distinta a la de 1717, que se va a llamar a sí mismo Gran Logia de los Antiguos y Aceptados Masones. Bueno, en realidad el título de los señoritos era muchísimo más largo. Gran Logia del Honorable y no sé qué, Fraternidad de los Antiguos y Aceptados Masones, muy al estilo de la época, que eran muy dados a poner títulos muy largos. Pero bueno, aquí lo resumimos así. Bueno, según nos narra Manuel Rodríguez Castillejos en su libro Ritos Masónicos, que seguramente muchos de vosotros habréis leído, al parecer algunas logias de la Gran Logia de Londres se negaban a admitir a inmigrantes irlandeses iniciados en su tierra natal. Por otro lado, estos nuevos masones, los de 1751, afirmaban que la Gran Logia de Londres había alterado algunos usos y costumbres de la antigua masonería. Y, bueno, venían a decir casi que eran impostores. Así, paradójicamente, esta nueva Gran Logia, la de 1751, comenzó a llamarse Gran Logia de los Antiguos Masones, y estos llamaban, bueno, pues un poquito despectivamente a la Gran Logia de a la Gran Logia de 1717 como los modernos. Y de aquí, por extensión, empezamos a llamar al ritual de los de 1751, le empezamos a llamar rito de los antiguos, porque ellos mismos se unen directamente con los ritos antiguos, practican la antigua masonería, y aquí antiguo tiene un significado como de auténtico, verdadero, en contraposición al rito que empezaron a llamar despectivamente de los modernos, de la logia de Gran Logia de 1717, que decían que, pues eso, tenían usos y costumbres pues modernos. Bueno, esta situación se prolongó durante más de 6 décadas e hizo que la masonería en Inglaterra tuviera 2 líneas diferentes y paralelas de evolución, la de los antiguos y la de los modernos. 2 líneas por
por cierto, pues absolutamente irreconciliables durante muchísimo tiempo. Pero en 1813 estas dos líneas se unifican en lo que hoy conocemos como Gran Logia Unida de Inglaterra, ya se llamaba así entonces. Y esta Gran Logia Unida de Inglaterra va a adoptar un ritual unificado también de la línea de los antiguos y de la línea de los modernos, lo que hoy conocemos como rito de emulación. Entonces no se llamó así, se llamó rito de reconciliación y tal, pero bueno, hoy en día el nombre por el que lo conocemos es rito de emulación, que es el único ritual antiguo, puramente antiguo, de los de 1751 que nos queda. ¿Por qué? Porque en esta guerra entre los antiguos y los modernos, el rito de los antiguos es el que triunfó. Y por muchas razones, porque los antiguos eran mucho más numerosos y tenían más dinero, los modernos habían endeudado muchísimo para construir el Masonic Hall y estaban en inferioridad de condiciones y por tanto los antiguos pudieron imponer un poquito su ritual, porque recordemos que el ritual no solo es una forma de ordenar el espacio sagrado, también el ritual transmite una filosofía de la vida, una filosofía del trabajo masónico y por tanto los antiguos de alguna forma pues ahí tuvieron esta posición de poder. Fijaros que aquí, en 1720 aproximadamente, la masonería sale de Inglaterra y es llevada a Francia. Y en 1728 surge la Gran Logia de Francia. Claro, la Gran Logia de Francia y la masonería en Francia llega muchísimo antes de la disputa de los antiguos y los modernos. Y por lo tanto, ellos no conocen este problema. El rito que llega a Francia es simplemente el rito de lo que hoy conocemos como los modernos. El rito de los antiguos es pues nada, accidental, es algo que anecdótico en Francia. No existen algunas logias, ya veremos que a partir de 1780 hay algunas logias, 1760, pero es anecdótico. Realmente el rito importante en Francia, el que se extiende por toda Francia, es el rito de los modernos. Y esto es algo tremendamente importante. Bueno, este tema, el de los antiguos y el de los modernos, es algo absolutamente capital para entender la masonería de hoy en día. Vamos a ver un poquito qué características distintas. Os he dicho que el rito no solamente es un rito, una forma de ordenar el espacio y el tiempo sagrado, sino que transmite una filosofía. Vamos a ver un poquito cuáles eran las diferencias entre los antiguos y los modernos. Bueno, me voy a remitir también al libro de Manuel Rodríguez Castillejos, que él nos cuenta un poquito las diferencias, muy grosso modo, porque aquí podríamos entrar en 1000 detalles que no vamos a hacer sobre los antiguos y los modernos. Mirad, los modernos practicaban una masonería ecléctica ilustrada, de vocación universalista, y por contra los antiguos practicaban una masonería de corte cristiano, casi religioso, diría yo. Hacían oraciones y plegarias, como vemos ahí, y sin embargo los modernos no las hacían. Los modernos, por contra, tenían un ritual muy simbólico, y sin embargo los antiguos tenían un ritual que se anclaba mucho en la tradición operativa. Lo vamos a ver ahora muy bien. Los modernos tenían algunos oficiales que no habían aparecido nunca en la masonería, como el experto y el maestro de ceremonias. Estos expertos que hoy tenemos hoy en día son típicamente de los modernos. Y sin embargo los antiguos tenían otros oficiales que los ritos modernos nunca han tenido. Los diáconos, importantísimos. Los vamos a ver también ahora. Los modernos trabajan en el porche. Cuando digo en el porche, me refiero al atrio del templo. No entran dentro del templo, están en el atrio. ¿Por qué? Porque las logias estaban ubicadas normalmente fuera de los lugares de construcción. Sin embargo, los antiguos, debido a su corte pues más cristiano, más pseudo religioso, trabajan dentro del templo. Tenemos dos textos de referencia. La masonería diseccionada en 1730 para los modernos y los tres distintos toques de 1760 para los antiguos. Los tres distintos toques, lo vamos a ver, es un texto que nos narra el ritual entero de los antiguos. Hoy en día podemos saber cuál era su ritual porque tenemos estos textos, ¿no? Que, por cierto, eran divulgaciones un poco antimasónicas, eran divulgaciones que se hacían para desvelar los secretos de la masonería, pero que gracias a ellos, pues hoy podemos saber muchísimas cosas de cómo eran los rituales en el siglo XVIII en Francia. En este caso, los tres distintos toques y la masonería diseccionada son textos que se publican en Inglaterra. La masonería diseccionada no es un ritual, es un catecismo, es una instrucción de preguntas y respuestas como la que nosotros tenemos hoy en día, pero nos da una visión muy clara de cómo era el templo de los modernos.
tenemos que esperar a 1740 para el primer ritual, que se llama ritual de Berna. Este sí ya describe un ritual de los modernos propiamente dicho. Y si os parece, bueno, aquí tenemos los textos, masonería diseccionada, 1730, y los 3 distintos toques, Three Distinct Knocks, 1760. Estos textos los podéis encontrar muy fácilmente en Internet, son muy famosos. Yo tengo que decir a este respecto que si bien tenemos en este momento dos ritos diferentes, dos formas diferentes de contemplar el trabajo masónico y lo que supone la masonería en sí mismo, hay un gran historiador y filósofo, Patrick Nevrier, contemporáneo, que nos dice que estos dos ritos en realidad nacieron de otro rito anterior, calvinista del siglo XVII, que se llamó la palabra del masón. Él ha escrito muchísimo, Patrick Nevrier ha escrito muchísimo sobre esto. Y bueno, la palabra del masón es un ritual importantísimo. Hoy no vamos a hablar de él, pero si alguien quiere, Joaquín Villalta ha publicado un libro que se titula así, Palabra de masón, la palabra del masón, que bueno, pues abunda muchísimo en esta historia de la palabra del masón y del rito que da origen a los dos ritos que hoy vamos a contemplar. Por lo tanto, es importante decir que estos dos ritos no es que surjan, no sé, que cada uno tiene su vía de evolución, no. Los dos ritos surgen de un mismo rito anterior, la palabra del masón. Lo que pasa es que los modernos pues, lo organizan de una forma y los antiguos lo organizan de otra. Vamos a ver los templos, cómo eran los templos de los modernos y de los antiguos. Mirad, aquí tenemos un templo de los modernos, los de 1717. Este templo sonará. Tenemos un venerable maestro al este. Y tenemos los vigilantes a occidente, el primer vigilante a mediodía y el segundo vigilante a septentrión. Los modernos trabajan en el porche o en el atrio del templo, ya lo hemos dicho, y por eso vemos las columnas del templo de Salomón, porque sabemos que las columnas estaban fuera del templo, estaban en el atrio, y por eso los modernos las representan tal y como las describe la Biblia. En el centro está el pavimento mosaico y sobre él el cuadro de logia, algo que no tenían los antiguos, ya lo vamos a ver. Bueno, este cuadro de logia describe pues, las herramientas del oficio, describe el pórtico del templo, vemos el sol y la luna, en fin, todos conocemos el cuadro de logia. Los 3 circulitos blancos son 3 candelabros altos que estaban situados en el centro de la logia y que simbolizaban el sol, la luna y al maestro masón. Y están, no sé si se ven muy bien, pero bueno, están en esa posición que los estáis viendo ahí. Y por último tenemos algunos oficiales que son exclusivos de los modernos. El orador, el maestro de ceremonias y el experto. Yo he puesto al maestro de ceremonias y al experto tal y como están hoy en día en el rito francés, pero los veis atrás un poquito más en gris porque antiguamente estaban ahí. Bueno, yo los he puesto tal y como los podemos ver hoy. Ahora vamos a ver el templo de los antiguos. Bueno, veis que hay algunas cosas que son similares y otras que son diferentes. El venerable maestro está, al igual que los modernos, al oriente. Bueno, menos mal, tienen cosas en común. El primer vigilante está a occidente. ¿Por qué está allí? Pues está allí para ayudar al venerable maestro a cerrar la logia y pagar a los obreros. Y el segundo vigilante está en el centro de la columna del mediodía. ¿Para qué? A todos os sonará lo que voy a decir. Pues para ver el sol en su meridiano y llamar a los hermanos del trabajo al descanso, tal y como afirma el texto del TDK, de los 3 distintos toques. Esto ya aparece en los 3 distintos toques en 1760. Esta configuración a los que practicamos el rito escocés antiguo y aceptado nos suena bastante. Bueno, esto ya de por sí nos está hablando de una filosofía completamente diferente. El hecho de que el segundo vigilante esté situado al mediodía para suspender los trabajos, porque los antiguos suspendían los trabajos a mediodía, algo que no hacían los modernos. Esto es algo tremendamente importante, porque ya el templo y el ritual de los antiguos nos está transmitiendo pues una filosofía del trabajo completamente diferente a la de los modernos, muchísimo más ligada pues, a los antiguos deberes, a una filosofía de la vida medieval, en la que bueno, pues se trabajaba de sol a sol, se cobraba el salario al final de la jornada y se paraba al mediodía para descansar y para comer, porque hacía mucho calor y normalmente se trabajaba al aire libre. Por eso el ritual trae a colación esto de que el segundo vigilante está a mediodía para ver el sol en su meridiano y llamar a los hermanos del trabajo al descanso. Ahí ya vamos a ver cómo lo dicen ahora algunos rituales para que el venerable maestro obtenga honor y gloria. Bueno, pero el hecho de que los trabajos sean suspendidos a mediodía
es algo tremendamente capital, porque esto es una diferencia abismal con el ritual de los modernos. La cuestión del mediodía es que es radicalmente diferente entre ambos, entre los antiguos y los modernos. Para estos últimos, para los modernos, los trabajos comienzan a mediodía, momento de mayor luminosidad, y se cierran, ¿cuándo? A medianoche. Por tanto, no están describiendo una jornada de trabajo. ¿Qué es lo que describen entonces? Pues probablemente, desde mi punto de vista, un proceso interior, no tanto la vida del masón, no tanto la vida medieval, la filosofía de trabajo medieval, sino que están describiendo un proceso interior y, por tanto, iniciático. Para los antiguos los trabajos se suspendían, por tanto, a mediodía. Comprender esto para mí fue una revolución, Entender que los antiguos suspendían los trabajos a mediodía cambió por completo mi visión de la masonería. A esto yo lo llamo la contradicción del mediodía entre los antiguos y los modernos. La contradicción del mediodía. Unos suspenden los trabajos a mediodía y después los vuelven a retomar a mediodía otra vez, pasado el mediodía, y para otros, sin embargo, el mediodía es el momento en el que comienzan los trabajos. Esto es importantísimo tenerlo en la cabeza a la hora de estudiar la evolución del rito escocés antiguo y aceptado, y lo vais a ver. Bueno, también tenemos el pavimento mosaico, que en principio se extiende por todo el suelo del templo. Cada vigilante tiene una vela. En el templo de los antiguos lo he representado con circulitos negros, que simbolizan, al igual que los modernos, simbolizan el sol, el del segundo vigilante, la luna, el del primer vigilante, y al maestro masón, el venerable. Como veis, estos circulitos negros no están en el centro del templo, los tiene cada vigilante en su sitial, en su mesita, ¿vale? No están en el centro. Por supuesto, los antiguos no tienen cuadro de logia, no lo vemos por ningún lado. Y los antiguos tenían algunos oficiales diferentes y muy importantes, los diáconos. Bueno, estos oficiales tenían muchas tareas que cumplir, pero sobre todo tenían una tarea súper importante, que era transmitir las palabras sagradas, B y J. Todas las conocemos, estas palabras. Estas palabras en la filosofía de los antiguos no se podían pronunciar en voz alta. Y por tanto tenían que ser transmitidas secretamente desde el venerable hasta el segundo vigilante. Esto es algo que ya aparece en el ritual que os he dicho antes de la palabra del masón. ¿Y cómo podían hacer esto? ¿Cómo podía transmitir el venerable maestro al segundo vigilante y al primer vigilante una palabra sin decirla en voz alta? Pues muy bien, muy fácil. Tenían estos diáconos, los tenéis aquí señalados, primer diácono, segundo diácono. ¿Y cómo hacían la transmisión de la palabra? Pues el venerable maestro se la decía al oído secretamente al primer diácono, el primer diácono se la transmitía al primer vigilante, el primer vigilante se la transmitía al segundo diácono y el segundo diácono al segundo vigilante. Y cuando el segundo vigilante recibía la palabra, decía venerable, todo es justo, es perfecto, y por tanto se podían comenzar los trabajos. Bueno, este hecho, el de la transmisión de la palabra sagrada secretamente entre el venerable y los vigilantes a través de los diáconos, es un hecho importantísimo. Todavía el ritual de emulación lo sigue haciendo hoy en día, No os penséis que es algo que ha caído en desuso. Lo vamos a ver ahora muy bien aquí. Bueno, los diáconos tienen como símbolo una paloma, os podéis imaginar por qué. Acordaros, el primer diácono está a la derecha del venerable maestro o detrás, como dice el ritual, si él tiene a bien permitirlo. El segundo diácono está a la derecha o detrás del primer vigilante. Mirad, vamos a ver algunos grabados que nos enseñan los templos de aquella época. Aquí estamos viendo uno de los grabados Gabanón, que se publicó en 1745. En realidad él no se llamaba Leonard Gabanón, era un seudónimo. Se llamaba Luis Tavernol. Pero bueno, a través de una serie de testimonios de personas que habían estado en los templos masónicos, pues hace una serie de grabados como los que tenemos aquí. Este es un templo, una asamblea de los modernos. Aquí vemos al venerable maestro, vemos al segundo vigilante y vemos al primer vigilante, que están los dos a occidente. Estos son grabados bellísimos. En fin, en Francia, en el Reino Unido de Francia están los originales y yo tuve ocasión de verlos en su momento y son preciosos. Aquí vemos los tres candelabros, el sol, la luna y el maestro masón a occidente. En fin, vemos el cuadro de logia. Bueno, una asamblea típica de los modernos.
Ahora vamos a ver una asamblea típica de los antiguos. La tenéis aquí. Bueno, esta imagen se publicó, bueno, la que yo estoy usando concretamente es de 1766, pero hace alusión a otra obra, Jacquin y Boaz, 1761, se publica un año más tarde que el TDK, que los tres distintos toques, y es una imagen interesantísima. Fijaos bien, aquí tenemos al venerable maestro, a oriente, tenemos al primer vigilante, pues en un sitio pues muy parecido al que ocuparía hoy en el rito escocés, y tenemos al segundo vigilante ahí al mediodía. ¿Qué más tenemos? Tenemos enfrente del venerable la Biblia, la escuadra y el compás, que son las tres grandes luces de los antiguos, la Biblia, la escuadra y el compás. Tenemos tres velas en la mesa que corresponden al venerable, al primer vigilante y al segundo vigilante, y que representan el sol en el caso del segundo vigilante, la luna en caso del primer vigilante y al maestro masón en el caso del venerable. Veis a los diáconos, fijaros, a la derecha del venerable está el primer diácono, que tienen un bastoncillo, tienen como una vara en las manos. Y a la izquierda, y aquí vemos al recipiendario, porque esto muestra una iniciación, el pobrecito con la venda y que no sabe ni para dónde va, y al lado tiene un diácono que lo está conduciendo, porque los diáconos pues hacían muchas funciones. Jacquin y Boaz describe un ritual de iniciación mientras se cena. Mientras se cena, no os penséis que hacían un ritual y luego se iban a cenar. Los antiguos muchas veces cenaban mientras tanto, vamos, o tomaban algo. En fin, esto es una imagen bellísima que ya os digo que hace alusión a Jacquin y Boaz de 1761. Y estas imágenes son extraordinarias porque nos muestran muy claramente cómo eran los templos y cómo se hacían los rituales, ¿no? Por cierto, Jacquin y Boaz, que es el primer ritual de los antiguos donde vemos la expresión usei, que se hacía como un brindis. Al principio usei parece ser que es una palabra de guerra escocesa, cuando iban a la guerra y tal, pues decían usei como a por ellos, ¿no? Luego se fue convirtiendo en un brindis, en un hurra, en un viva, y pues aquí los antiguos cuando brindaban decían usei o usa. Bueno, si os parece, retomamos la línea temporal que teníamos antes y vamos a ir colocando en ella estos textos. Es muy fácil. Aquí tenemos 1730 Masonry Dissected, aquí tenemos 1760 los tres distintos toques y aquí tenemos 1740 el ritual de Berna. Bueno, este tema es importante lo que yo ahora voy a decir y permitirme que aquí añada dos circulitos más. El primero corresponde a la revisión ritual que emprendió el Gran Oriente de Francia en 1773 y que finalizó en 1785. Bueno, ¿a qué se debió esta revisión ritual? Vamos a resumirlo mucho. En el siglo XVIII Francia pues es un auténtico hervidero en el que los temas esotéricos, herméticos, alquímicos y cabalísticos están en plena boga. Por supuesto, junto con la masonería, ¿no? Y de hecho es en la propia masonería donde en este contexto pues van a surgir muchísimos altos grados masónicos que tratan acerca de estos temas. De hecho, el rito de perfección de 25 grados, que es un poquito el embrión del rito escocés antiguo y aceptado, es el resultado de todo ello. Por cierto, aprovecho para deciros que a estos grados se les llamaba escoceses, porque los primeros fueron los escoceses en traerlos a Francia. Y por tanto, a cualquier grado más allá del tercero se le llamaba grado escocés. Y a cualquier sistema de altos grados, es decir, que no solo tuviera los 3 grados de la masonería simbólica, sino que tuviera pues 25, como en el caso del rito de perfección, se le llamaba sistema escocés. Por eso nuestro rito escocés antiguo y aceptado, se llama así, porque es un rito de altos grados. Bien, ya me he perdido dónde iba. Ah, sí. Bueno, estos grados simbólicos, los grados simbólicos de Francia, también se ven afectados por todos estos grados, por todas estas alteraciones, por todos estos aparecer y desaparecer de grados herméticos, cabalísticos, filosóficos, de todo tipo que surgieron en Francia, ¿no? Y esto crea pues una especie de distorsión. Yo aquí la he puesto con estas onditas, una especie de distorsión. De hecho, dice Philippe Michel en un libro que se titula Génesis y evolución del rito escocés, que cada logia en aquella época prácticamente tenía su propio ritual. O sea, no podías ir a una logia en la que no hubiera un ritual parecido al de otra. Bueno, eran todos parecidos, pero cada uno pues le había añadido, quitado algo, pues bueno, pues porque en esa época los rituales se copiaban y no había impresos y se copiaban unos a otros y bueno, pues iban cambiando muchas cosas. Por tanto,
el Gran Oriente de Francia en 1785 se ve que en la necesidad de decir, bueno, aquí hay que poner orden y concierto, aquí no puede ser esto. Y por tanto hace esta revisión no solo de los grados simbólicos, sino también de los altos grados. Pero bien, en 1785 termina esta revisión que es publicada fraudulentamente en 1801 con el título de Régulateur du maçon, regulador del masón. Bueno, digo que se publica fraudulentamente porque esto no lo publica el Gran Oriente de Francia, como os podéis imaginar. En aquella época el Gran Oriente de Francia, cuando se constituía una logia, cobraba por enviar los rituales y cobraba mucho dinero. Por tanto, que alguien publique los rituales del Gran Oriente de Francia en aquella época fue una catástrofe absoluta. Pero así fue, ¿eh? Y gracias a que se publica este texto fraudulentamente, el regulador del masón de 1801, hoy en día podemos saber a ciencia cierta y sin ninguna duda cómo era el ritual de los modernos a finales del siglo XVIII en Francia, 1785. Bueno, este texto, el regulador del masón, es capital, de capital importancia. Sobre él va a pivotar toda la evolución de la masonería, no solo del rito francés en Francia, sino también del rito escocés antiguo y aceptado. Ahora lo vamos a ver. Importantísimo. Bueno, volvemos a nuestra pregunta inicial. Todo esto era el paréntesis, para que tuviéramos en la cabeza un poquito el tema. Volvemos a nuestra pregunta inicial. ¿Es esto que llegó a mis manos en el 2014, el rito escocés antiguo y aceptado? Pues vamos a verlo. Vamos a ver primero. Os voy a recordar una cosa que todos sabéis. En 1801, en Charleston, Estados Unidos, se crea el primer Supremo Consejo en Carolina del Sur. Charleston, Carolina del Sur. Bueno, aquí se crea un rito que es un sistema de 33 grados, todos lo sabemos, 3 simbólicos más 3 altos grados, que es heredero del rito de perfección de 25 grados, que era un rito francés, pero que Etienne Morin pues, saca de Francia, lleva a América y allí se convierte en un rito de 33 grados que a partir de 1804 llega de nuevo a Francia. Y llega de nuevo a Francia de la mano de Etienne Morin, el conde de Gastil. Es un personaje muy controvertido, porque algunos dicen que llegó arruinado a Francia y quiso hacer negocio con esto de la masonería, cosa que yo creo que es bastante probable, pero bueno, en cualquier caso, pues no lo sabemos. Se crea el primer Supremo Consejo de Francia, cuyo sello estáis viendo aquí. Este Supremo Consejo administra los grados del 4 al 33, pero para administrar los grados del 1 al 3 se crea una gran logia que se llamó Gran Logia General Escocesa. Estáis viendo el sello aquí abajo. Bueno, esta es probablemente una de las grandes logias más efímeras de la historia, porque se crea el 23 de octubre de 1804 y es absorbida por el Gran Oriente de Francia el 5 de diciembre de 1804. ¿Y esto por qué sucede? Pues sucede por orden del emperador, Napoleón Bonaparte. Tenemos que tener en cuenta que en este momento la masonería no es como hoy en día. La masonería es importantísima, es casi una cuestión de Estado. Más de la mitad de los altos cargos del ejército napoleónico eran masones. La masonería tenía una influencia enorme en la política de aquella época. Y por tanto el emperador no quería divisiones en la masonería, no quería que hubiera dos cabezas en la masonería y, bueno, pues de alguna forma fuerza un concordato que se conoce como el Concordato de 1804. Es un concordato entre el Gran Oriente de Francia y el Supremo Consejo, por el cual el Gran Oriente de Francia administra los grados simbólicos del 1 al 3, pero también administra los altos grados del 4 al 18. Y les dejan los grados del 19 al 33, se los dejan al Supremo Consejo. Bueno, esto en fin, es catastrófico para el Supremo Consejo porque lo relega pues, a un segundo plano y en fin, pues fue un motivo de gran polémica. Sin embargo, para el Gran Oriente de Francia pues fue un motivo muy feliz, porque el Gran Oriente de Francia pues se hace con la patente no solo de los altos grados del rito escocés antiguo y aceptado, sino que se hace con la patente del rito antiguo, de los 3 grados simbólicos. ¿Por qué? Tenemos que decir que los 3 grados simbólicos que trae la Gran Logia General Escocesa a Francia son los grados del rito antiguo. ¿Por qué son los grados del rito antiguo?
porque en Estados Unidos, en América, se practicaba exclusivamente, casi exclusivamente el rito antiguo. Se sabe que hubo algunas logias modernas, pero casi todas eran del rito antiguo. Es decir, basadas en el TDK, en los 3 distintos toques. Así que la Gran Logia General Escocesa trae a Francia por primera vez en su historia un rito antiguo. Vale. En las iniciaciones, sin embargo, este ritual copia algunas cosas al regulador del masón. Ya les empezamos a ver aquí algunos dejes. ¿Por qué hacen esto? Bueno, ahora vamos a entrar más profundamente en eso, pero fundamentalmente porque hay cosas que no entienden del rito antiguo y por lo tanto, pues ¿cómo lo solucionan? Pues yéndose al regulador del masón y copiando algunas cosas. Incorpora algunas novedades este ritual de la Gran Logia General Escocesa, como la escena del cadáver. Vosotros sabéis que en el ritual de iniciación actual tenemos una escena que se llama escena del cadáver o del pérjuro, por el cual, que yo no la he visto hacer nunca, por cierto, pero por el cual, bueno, pues se tiende a una persona en el suelo en plan ensangrentado y se le hace ver al recipiendario pues esa imagen y decirle, ten cuidado que ya sabes el castigo que les espera a los pérjuros. Bueno, pues esa escena, que hoy todavía sigue estando en el rito escocés antiguo y aceptado, es de esta época, es de 1804 y de la Gran Logia General Escocesa. Es la primera vez en la historia en la que aparece. Bueno, estando así las cosas, pues vamos a ver esto cómo evoluciona. Tenemos un rito completamente antiguo para los 3 grados simbólicos y un concordato entre el Gran Oriente de Francia y el Supremo Consejo. Bueno, aquí vemos el primer ritual del rito escocés antiguo y aceptado que se conoce en Europa, que dice Rit Ancien, rito antiguo, grado de aprendiz, primero. Veis arriba el sello de la Gran Logia General Escocesa. Bueno, un ritual importantísimo. Este es el primer ritual con el que yo me encontré cuando empecé a investigar un poquito esto. Claro, yo en aquella época no sabía nada de los antiguos, de los modernos, de no sé qué, no tenía ni idea. Y por tanto, pues todo esto que empecé a leer, pues me sonó a chino y pensé que este ritual pues o era falso o estaba completamente, aquí había algo que no funcionaba, ¿no? Bueno, el que no funcionaba era yo, no el ritual, porque claro, me faltaban piezas del puzzle. Veis que aquí tenemos diáconos por todos lados, diáconos que van a comprobar si la logia está cubierta, etcétera, etcétera. Y tenemos la apertura de un ritual antiguo, completamente antiguo, en el que se pregunta, bueno, venerable, ¿cuál es el segundo deber de un vigilante? Pues asegurarse que los presentes son masones. Pues muy bien, así lo aseguran. Nos vamos a la siguiente página, que es la interesante, porque aquí, en la apertura de los trabajos, nos va a describir un rito completamente antiguo. ¿Y por qué lo sabemos? Primero, por lo que se le pregunta al segundo vigilante. Le dice, hermano segundo vigilante, ¿dónde está vuestro lugar en la logia? Dice, al sur. ¿Por qué, mi hermano? Pues para mejor observar el sol en su meridiano y enviar a los obreros a la recreación, dice aquí, llamarles de la recreación al trabajo para observar si llegan a tiempo, si llegan en los términos fijados, si llegan puntuales. O sea que aquí estamos ya enviando, ya tenemos al segundo vigilante al sur para observar el sol en su meridiano y suspender los trabajos. Y por tanto, estamos ante un ritual absolutamente antiguo. Vamos a ver cómo también se hace la transmisión de la palabra por parte de los diáconos. Dice el venerable maestro, se inclina hacia el primer diácono y le hace el signo gutural y le dice al oído pues las palabras sagradas. El primer vigilante las recibe del primer diácono, que envía al segundo diácono al segundo vigilante, y el cual las recibe, da un golpe de mallete y dice todo es justo y perfecto, perdón. Lo estamos viendo aquí en el ritual de 1804. Y por supuesto la logia se abre en nombre de Dios y de San Juan de Escocia. Acordaros que los antiguos tienen un ritual pseudo religioso, en el que la logia se consagra como si fuera una iglesia, en el que, en fin, es un ritual muy ligado al aspecto religioso. Bueno, en definitiva, un ritual completamente antiguo, como el TDK, como en los 3 distintos toques, exactamente igual. Esto va a evolucionar y en 1820 vamos a encontrar un nuevo ritual que es la guía de los masones escoceses. Importantísimo, ahora lo vamos a ver. Pero antes os quiero decir que entre 1804 y 1820 hay muchísimos ritualcitos pequeñitos. Hay muchas versiones del de la Gran Logia General Escocesa, luego el Gran Oriente también saca algo. Entonces, bueno, yo aquí voy a destacar solamente un ritual, que es
el que se llama manuscrito Clos, de 1815. ¿Por qué es importante este ritual? Porque este ritual es el primero sellado y timbrado por el Gran Oriente de Francia. ¿Vale? Por tanto, bueno, pues es importante. Ahora sí, vamos a 1820, la guía de los masones escoceses. Aquí la estamos viendo, de los 3 grados simbólicos, dice del rito antiguo y aceptado. Muy bien. Dice que está publicada en Edimburgo, no sabemos en qué fecha. Ahora sí lo sabemos, se publica en 1820, pero los historiadores, muchos de ellos creen que se escribió en 1810 por lo menos. Dice que está publicada en Edimburgo. Aquí pasó lo mismo que con el regulador del masón. Esta guía es fraudulenta. Esta guía está publicada no se sabe por quién. No hace referencia ni al Gran Oriente ni al Supremo Consejo, a ninguna estructura masónica. Es una guía que pues simplemente se publica. Aquí es el primer ritual publicado, posiblemente escrito entre 1809 y el 12, muy influenciado por el regulador del masón. Ahora vamos a verlo, es impresionante, muy influenciado por el regulador del masón. La apertura de los trabajos ya se realiza al mediodía, a pesar de que es un rito antiguo. Y aparece la expresión gran experto. ¿Vale? Esta expresión de gran experto, que todavía es común en muchas versiones del rito escocés antiguo y aceptado, se produce aquí por primera vez porque, claro, estamos hablando de logias de 70, de 100, de 100 y pico personas. Entonces el experto tenía mucho trabajo y se hacía ayudar por algunos hermanos que pues uno hacía el retejo, el otro veía si todo estaba colocado en su sitio, etcétera. Entonces estos hermanos ayudantes del experto pues empezaron a llamar primer experto, segundo experto, tercer experto, y al titular, por decirlo así, pues se le llamó gran experto. Bueno, aparece el ritual de mesa del regulator, que es una copia punto por punto y coma por coma del regulador del masón, y Usei aparece solo en los brindis, como hemos visto antes que sucedía en Yaquín y Boaz. Mirad, os voy a enseñar algunas cosas muy curiosas de la guía de los masones escoceses. En primer lugar, esto está en la introducción. Dice que, bueno, que estos ejemplares pues, son confiados solamente a masones de estima y de consideración, a fin de evitar que esta guía de los masones escoceses pues, no obtenga una publicidad, dice, tan escandalosa como la que se le da hoy en día a los cuadernos del rito francés bajo el título de Regulateur du Maçon, del regulador del masón. O sea, están diciendo que, en fin, que el regulador del masón es un libro que lo tiene todo el mundo y que ha obtenido muchísima publicidad y que casi lo critica, pero como vamos a ver, pues le copia párrafos enteros. Tenemos la apertura de los trabajos. Como veis aquí, en la apertura de los trabajos se pregunta ¿dónde está el primer diácono? Bueno, pues se responde ¿por qué, muy querido hermano segundo vigilante, ocupáis vuestro lugar? Pues lo mismo, para mejor observar el sol en su meridiano, enviar los obreros al trabajo, volverles a llamar del trabajo a la recreación, a fin de que el venerable obtenga honor y gloria, dicen ellos. Bueno, veis que van preguntando dónde está cada oficial, que esto es una característica muy típica de los ritos antiguos. Aquí tenéis enviar a los hermanos al trabajo. Aquí hacen una pequeña trampa que luego, si me da tiempo, os la comentaré. Y aquí tenemos una cosa fundamental. ¿A qué hora los aprendices masones? Esta es la página siguiente. ¿A qué hora los aprendices masones acostumbran a abrir sus trabajos? A midi, a mediodía. ¿Qué hora es, hermano segundo vigilante? Midi plen, mediodía en punto. Pues el venerable da 3 golpes de mallete distanciados igualmente. Pero fijaros, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué resulta que ahora en la versión de 1820, que en realidad es de 1810, aparecen los trabajos abiertos a mediodía en punto? Pues simplemente porque los masones franceses no entienden muy bien el rito antiguo. No lo entienden muy bien. Para ellos es inaudito que los masones no abran los trabajos a una hora determinada, que no lo hace, el rito antiguo no lo hace, simplemente el venerable dice que los trabajos están abiertos y ya está. ¿Qué es esto de no preguntar la hora antes de abrir los trabajos? No lo entienden y por tanto se sienten incómodos con el rito antiguo. Tener en cuenta que es un rito que jamás se había visto en Francia, con alguna rara excepción, pero en principio jamás se había visto allí y por lo tanto empiezan a copiar del regulador del masón, del rito que ellos sí conocen, empiezan a copiar cosas. Es increíble. Veis aquí que los diáconos siguen estando y que le hacen el signo gutural, que mandan al primer diácono con las palabras, en fin, la transmisión de la palabra del aprendiz masón del rito escocés.
Y por supuesto abren la logia en nombre de Dios y de San Juan de Escocia. Os voy a enseñar una frase. Mirad, esta frase es muy bonita. Seguramente os sonará. Dice, este primer viaje, bueno, pues es un poco el emblema de la vida humana. Dice, el tumulto de las pasiones, el choque de los diversos intereses, la dificultad de las empresas. Si echáis un poquito mano a la memoria, seguramente esta frase os sonará del ritual actual, del rito escocés antiguo y aceptado, porque es muy, muy parecida, ha cambiado muy poco. Bueno, esta frase, este párrafo, mejor dicho, que estáis viendo aquí rodeado en azul, es un párrafo enterito del regulador del masón de 1801, del rito francés, de lo que conoceríamos como rito francés. Y os voy a poner lo que dice la guía de los masones escoceses en 1820. Pues lo mismo, lo han copiado exactamente igual. No hay ninguna diferencia, excepto el Messier, este primer viaje de Messier dice que no lo dice arriba, pero todo lo demás, si os estáis fijando, es exactamente igual. La guía de los masones escoceses copia párrafos enteros de la iniciación, párrafos enteros al regulador del masón de 1801. ¿Y por qué hacen esto? Pues por el mismo motivo que os he dicho antes, porque hay cosas en la iniciación de los antiguos que sí que hacen viajes, pero no los asocian ni al agua ni al fuego, como hacían los modernos. Hay cosas que ellos no entienden bien. Y allí, en aquella época, no había guías a las que echar mano. Y a ver quién me explica esto. Pues no había nadie que te lo explicara. Y por tanto empiezan a hacer algo pues que seguramente todos hubiéramos hecho, que es echar mano de la única guía que tenemos, que es el regulador del masón, y empezar a copiar o empezar a sustituir las cosas que no entendemos por las que sí entendemos. Os voy a leer otra frase. Bueno, hay un montón de párrafos en la guía de los masones escoceses que están copiados literalmente del regulador del masón. Por ejemplo, señor, el juramento que acabáis de pronunciar no os causa ninguna inquietud. Esta frase que decimos todavía hoy en día en el ritual de iniciación de primer grado, cuando el recipiendario hace su primer juramento, está copiada del regulador del masón de 1801. Otra. Las espadas dirigidas hacia vos os anuncian que todos los masones volarán en vuestra ayuda en todas las circunstancias si respetáis la unión masónica y si observáis escrupulosamente nuestras leyes, pero también os anuncian que solo encontraréis entre nosotros a vengadores de la masonería y de la virtud y que estaremos siempre dispuestos a castigar al perjuro. Esta frase, que la tenemos muy parecida hoy en día en el ritual de iniciación del primer grado, es del regulador del masón de 1801, copiada literalmente. Por último, hay más, pero os voy a decir una más, que os va a sonar también. Esta caridad que le recomiendo, ya estamos al final de la iniciación, deja de ser una virtud cuando se hace en perjuicio de deberes más sagrados y más importantes, dice la guía de los masones escoceses. Los compromisos civiles a cumplir, una familia a mantener, hijos a educar, padres poco favorecidos, he aquí los primeros deberes que la naturaleza nos impone. Bueno, esta frase, que la tenemos tal cual casi hoy en día en el ritual de iniciación al primer grado, es del regulador del masón de 1801, copiada literalmente. En fin, vemos que lo que está pasando aquí es que un rito antiguo, de alguna forma extraño a la masonería francesa, incomprendido hasta cierto punto, pues empieza a recibir unas influencias terribles de la masonería pues que se practica allí. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Nos vamos a 1821. Aquí no hay ritual. No hay ritual, pero sucede algo importantísimo, y es que el Supremo Consejo de Francia se reactiva. Veréis, el Supremo Consejo de Francia había estado muy aletargado. ¿Por qué? Pues porque en realidad, aunque existía el concordato de 1804, el Gran Oriente de Francia se había hecho de facto con todos los altos grados. Había muchos masones que no se iban, que no querían irse al Supremo Consejo porque lo consideraban, pues, no sé, algo desconocido. No iban allí a recibir los grados del 19 al 33. Y el Gran Oriente de Francia, pues ni corto ni perezoso, los empieza a impartir él, los empieza a administrar él. Y por tanto, deja al Supremo Consejo de Francia completamente aletargado. Pero en 1821, algunos grados 33 dicen que ya está bien, que hasta aquí hemos llegado, y vamos a coger el poder, empiezan a hacer oposición al Gran Oriente de Francia,
y se hacen con todos los grados. Los simbólicos también dicen, vamos a administrar todos los grados, no solo del 4 al 33, vamos a administrar del 1 al 33. Y empieza una guerra entre el Gran Oriente de Francia y el Supremo Consejo. Y aquí surgen dos ramas, dos vías de evolución que todavía existen en el rito escocés antiguo aceptado hoy en día, dos vías de evolución con rituales diferentes. El del Supremo Consejo, que lo veis arriba, y el del Gran Oriente de Francia, que es la línea horizontal que sigue desde 1804. Y vamos a ver el primer ritual del Supremo Consejo de 1829, que es este que tenemos aquí. Bueno, este ritual tiene unas características que vamos a ver enseguida. Primero, es el primer ritual para las logias azules del Supremo Consejo de Francia. Tiene una enorme influencia del regulador del masón. Si en 1820 ya había párrafos enteros que se copian del regulador del masón, en 1829 sucede algo inaudito, y es que casi el segundo grado entero es casi copiado del regulador del masón. ¿Por qué? Porque hay algunos conceptos del segundo grado de los antiguos que estos no entendían. Por ejemplo, bueno, pues que los compañeros cobraran su salario en la cámara del medio. Estas cosas del ritual de los antiguos a ellos les chocaban mucho porque no estaban acostumbrados a eso. Y entonces dicen, fuera. Copian el regulador del masón del segundo grado y fuera. Los viajes del primer grado se copian enteros del regulador del masón. La Biblia es reemplazada por los reglamentos generales, también una influencia del regulador del masón, que no tiene la Biblia como volumen de la ley sagrada, sino los reglamentos generales. Por cierto, en esta línea de evolución del rito escocés, los reglamentos generales no vuelven a una logia hasta 1957. Muchas veces pensamos que la Biblia siempre ha estado ahí en el rito escocés, pero no es cierto. Durante casi 150 años, en vez de la Biblia, estuvieron los reglamentos generales, y ahora lo vamos a ver. En la iniciación, la obligación, o sea, el juramento, se realiza sobre los reglamentos generales una escuadra y una espada. No aparece el compás por ningún lado. Y una espada, por cierto, recta. Nada de espada flamígera. La espada flamígera en esta línea de evolución del Supremo Consejo no aparece hasta el siglo XX tampoco. Es decir, un rito completamente afrancesado. Philippe Michel dice en su libro que tenemos una variante del regulador del masón. No tenemos ya un rito que se pueda llamar antiguo, aunque todavía tiene algunas cosas antiguas. Todavía están los diáconos, todavía está la transmisión de la palabra, los vigilantes. Todo eso es de los antiguos, pero, dice Philippe Michel, nos encontramos ante una variante del regulador del masón. Y este ritual viene acompañado de unos grabados bellísimos que estáis viendo aquí, unos grabados magníficamente coloreados, que además nos dan cuenta un poquito de lo que había en aquella época. Veis al primer vigilante en la columna B, al segundo vigilante a mediodía, por supuesto en la columna J. Veis esos dos candelabros que están ahí, que son candelabros altos como en los ritos modernos, os he contado antes, como en el regulador del masón. Faltaría otro candelabro aquí al lado del segundo vigilante y serían los tres candelabros altos que hemos visto antes. Se ve que en el dibujo no se les ha olvidado o lo que sea, pero esos candelabros estaban en el rito escocés tal y como estaban en el rito francés, exactamente igual. ¿Por qué? Por influencia del regulador del masón, del rito francés. Veis que el ajedrezado está extendido por todo el templo. No solo hay un cuadradito en el centro, sino que está extendido por todo el templo, al estilo de los antiguos. Y ya vemos el color rojo, aunque por cierto, aquí todavía el mandil es azul. Y veis que ellos, en su banda, la banda que llevan los maestros también es azul, como del rito francés, exactamente igual. El mandil azul no surge sino a partir de 1840, 1835, empieza a haber algunas logias que tienen mandil rojo, pero la banda sigue siendo azul. Bueno, aquí tenemos la línea del Supremo Consejo de Francia y aquí la línea del Gran Oriente de Francia. Ahora vamos a acelerar un poquito. ¿Qué pasa con esta línea del Gran Oriente de Francia? Yo cuando buscaba rituales a mí me costó un montón encontrar cosas sobre la línea de evolución del Gran Oriente de Francia en el rito escocés. No encontraba absolutamente nada. Era un desierto absoluto. Es que no había referencias, ni siquiera autores que citaran. Era algo terrible. Y estuve así bastante tiempo sin encontrar absolutamente nada. Pero un día resulta que revisando una versión del rito francés que se llama Ritual Murat, que es esta que tenéis aquí, de 1858, un ritual muy importante en la historia del rito francés porque tiene algunas características, bueno, que ahora no nos vamos a meter, pues leo
aquí está la apertura de los trabajos, muy típica del rito francés, aquí tenemos la clausura y de repente pues llego a la última página y casi me la salto, pero gracias a Dios no me la salté, y tenemos que en la última página de este ritual aparece Rite écossais, rito escocés, y si la ampliamos vemos lo que nos dice, una cosa impresionante. La tenida y la instrucción son las mismas que en el rito francés, salvo las modificaciones siguientes. El primer vigilante está frente a la columna del norte, el segundo vigilante frente a la columna del mediodía. La batería es tres golpes igualmente distanciados. La aclamación, en vez de vivat, que es la del rito francés en aquella época, vivat en latín, viva, pues la aclamación es usei. La palabra sagrada es B en lugar de J y la marcha comienza con el pie izquierdo. ¿Por qué? Porque en el rito francés comienza en el pie derecho. ¿Qué está pasando aquí? Pues aquí está pasando sencillamente que el Gran Oriente de Francia, como sigue practicando los altos grados, porque tener en cuenta que el Gran Oriente de Francia desde 1804 no ha dejado de practicar los altos grados del rito escocés, pues se ve obligado a tener una variante, un ritual del rito escocés. Pero como es un rito que, en fin, le está creando muchos problemas y es un rito que la gente no entiende y que andan constantemente cambiándolo, pues corta por lo sano y dice adiós. Cogemos el rito nuestro, el francés, y le vamos a adaptar algunas cosas del rito de los antiguos, del TDK, y marchando, y tiramillas. Y esto es lo que hacen. Esto es lo que hacen. En esta rama del Gran Oriente de Francia, el rito escocés se convierte de facto en un rito francés con estas modificaciones que estáis viendo aquí. El resto del ritual es exactamente igual. Desaparecen los diáconos, desaparece la transmisión de la palabra, desaparece todo lo que caracteriza al rito escocés antiguo y aceptado, excepto esas pequeñitas cosas que teníamos ahí. Claro, yo en cuanto vi esto, este es el ritual Murat de 1858, muy importante, yo en cuanto vi esto me fui inmediatamente a la siguiente revisión ritual del rito francés, que se produce en 1887 con el ritual amiable. El ritual amiable que lo tenemos aquí, Gran Oriente de France, 1887, y en el memento volvemos a encontrar rito escocés, les presenta las diferencias siguientes por contra el rito francés, el toque nos dice la palabra sagrada, comienza por B, no existe la palabra de pase en el rito escocés para los aprendices, la marcha se efectúa con el pie izquierdo, la batería, pum, 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 y la aclamación es usei. Ahí va la leche. Esto yo sí que no me lo esperaba. Esto no me lo esperaba. Pero esto fue así. Esto es lo que pasó. El Gran Oriente de Francia, ni corto ni perezoso, pues hizo este cambio y, bueno, pues siguió conservando los altos grados del rito escocés, pero los grados simbólicos cambió, pues mantuvo algunas cosas que él pensaba que eran de los antiguos, pero lo convierte en un rito totalmente moderno. Aquí tenemos, esta es una maquetita de una logia en Francia en el siglo XIX. Está en el Museo de la Gran Logia de Francia, en París. Y nos muestra una logia de lo que era entonces una logia del rito escocés en el Gran Oriente de Francia. Vemos lo que hay aquí. Hay una logia del rito francés que en vez de estar azul está tapizada de rojo. Tenemos el segundo vigilante, ahí veis la piedra bruta, el segundo vigilante al mediodía, el primer vigilante al septentrión, como es en los ritos escoceses, y todo lo demás es exactamente igual al rito francés. No hay diferencia. Impresionante. Así que tenemos aquí el ritual amiable y el siguiente gran hito es el del Supremo Consejo en 1877. Este ritual es importantísimo. Vamos a ver por qué. Antes hay que decir que en 1875 se hace un convento de Supremos Consejos del rito escocés antiguo y aceptado en Lausana. Este convento reúne a 11 Supremos Consejos y aquí quedan de acuerdo pues en algunas cosas. No se modifican mucho los rituales, pero aquí quedan de acuerdo en algunas cosas y se hacen las grandes constituciones. Por ejemplo, aquí deciden que todos los ritos escoceses que están allí reunidos pues van a tener el mandil de color rojo en el grado de maestro. Por ejemplo, ¿no? También deciden que la banda, que hasta ese momento era azul, la banda del maestro va a estar bordeada en rojo, como la tenemos hoy en día. Todo esto viene
de 1875 del convento de Lausana. Y el ritual, que lo tenemos aquí, bueno, pues es un ritual en el que se eliminan todas las referencias religiosas. Los trabajos ya no se abren en nombre de Dios y de San Juan de Escocia, se abren a la gloria del gran arquitecto del universo. Más afrancesamiento todavía. La aclamación es libertad, igualdad, fraternidad. Con los tres usei, la aclamación es como hoy en día. Usei, 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 libertad, igualdad, fraternidad. Y tenemos que decir que antes que en el rito francés, esta aclamación aparece en el rito escocés. Es el primer sitio en el mundo en el que aparece la aclamación libertad, igualdad, fraternidad en un ritual masónico, y es en el rito escocés, no es en el rito francés, como muchos hemos creído durante mucho tiempo. Amiable, este que tenéis aquí abajo, Amiable en 1887, 10 años después, copia eso a este ritual que estamos viendo ahora. Bueno, se eliminan las referencias a la logia de San Juan y desaparecen los diáconos, desaparece la transmisión de la palabra entre los diáconos y los vigilantes. Es decir, ya tenemos un rito muy afrancesado. Tenemos un rito en el que los rastros de lo antiguo casi han desaparecido. Casi han desaparecido. Todavía el segundo vigilante está a mediodía, todavía este ritual pregunta ¿dónde está el primer vigilante? A occidente. ¿Dónde está el segundo vigilante? A mediodía. ¿Para qué? Para observar el sol en su meridiano, etcétera, etcétera, ¿no? Y todavía sigue conservando la contradicción, esta contradicción básica del rito escocés antiguo y aceptado, que la seguimos conservando hoy en día, en el cual, pues por un lado decimos que los trabajos se abren a mediodía en punto y por otro lado, sin embargo, afirmamos que los trabajos se suspenden a mediodía en punto. Bueno, ahora ya el rito evoluciona hacia el siglo XX. Hoy no vamos a hablar del siglo XX, excepto para daros tres pinceladas, pero aquí sí tenemos que decir una cosa importante antes de acabar. Parece ser que la gestión de los grados simbólicos por parte del Supremo Consejo era muy deficiente. Y en 1880 se crea la GLSE, que no es la Gran Logia Simbólica Española, es la Gran Logia Simbólica Escocesa. Bueno, la Gran Logia Simbólica Escocesa es una gran logia que se crea para administrar los grados simbólicos de esta línea de evolución del Supremo Consejo y que luego, en 1895, dará lugar a la Gran Logia de Francia. ¿Vale? Pero entre medio sucede algo importante, y es que se crea en 1893 el derecho humano. El derecho humano en realidad se crea como una escisión de esta GLSE. Se crea porque el derecho humano al principio se llama Gran Logia Simbólica Escocesa de Francia, derecho humano. Y surge como una escisión de la GLSE, de la Gran Logia Simbólica Escocesa, porque la Gran Logia Simbólica Escocesa pues, no admitía a la mujer y, como sabéis un poco, el estandarte, la seña de identidad del derecho humano es la misticidad. Por tanto, en 1893 de la GLSE se desgaja otra línea de evolución del rito. ¿Por qué digo otra línea de evolución del rito? Pues porque este va a ser un ritual muy afrancesado y muy simplificado. Aquí tenemos el primer ritual del derecho humano en 1895. Este ritual nace directamente de esta Gran Logia Simbólica Escocesa. Aquí vemos de George Martin, y si leemos un poquito el ritual, pues la logia está cubierta, sí, todos los asistentes son masones, sí. Dice, hermanos, ¿qué edad tenéis, segundo vigilante? 3 años. ¿A qué hora acostumbran a abrir sus trabajos los aprendices francmasones? A midi, a mediodía. ¿Qué hora es? Midi plein o midi venerable maître, pues mediodía en punto. Y dice, y pum, la logia está abierta. Como veis, la aclamación es libertad, igualdad, fraternidad, pero muy afrancesada, no es como lo hacían antes, la hacen al estilo francés, del rito francés, y ya están abiertos los trabajos. Esto era el rito escocés antiguo y aceptado en la línea de la Gran Logia Simbólica Escocesa a finales del 19. No hay ni rastro de los diáconos, bueno, ya se habían eliminado en 1877, pero no hay ni rastro de dónde está colocado el primer vigilante, pues al occidente, ¿por qué está colocado así? No, ¿dónde está el segundo vigilante? Nada, no hay ni rastro de eso. O sea, fijaros que el ritual es un ritual muchísimo más simplificado todavía que el rito francés. Bueno, así que el rito escocés antiguo y aceptado a finales del 19 tiene 3 vías de evolución. La del Gran Oriente de Francia, ritual idéntico al rito francés, con algunas adaptaciones del TDK, de los 3 distintos toques.
el del Supremo Consejo de Francia, que después se transforma en la Gran Logia de Francia, ritual más basado en los 3 distintos toques, o sea, mucho más basado en el ritual antiguo, pero muy laico y afrancesado. Y por otro lado tenemos el de la Gran Logia Simbólica Escocesa de Francia, Derecho Humano, que proviene de la Gran Logia Simbólica Escocesa y que es un ritual muy simplificado, lo acabamos de ver, es que más simple es imposible, y un ritual completamente laico. Completamente laico. Bueno, estando así las cosas, tenemos que decir que a finales del siglo XIX el rito escocés antiguo y aceptado en sus grados simbólicos es un rito que surge, y lo hemos visto como un rito antiguo puro, puramente antiguo, no tenía ni rastro de los modernos, pero que evoluciona en suelo moderno, evoluciona en Francia y por eso va adquiriendo una gran influencia del rito francés. El rito francés, como rito hegemónico en Francia, va ejerciendo una influencia cada vez mayor. Y esto no porque tenga un poder especial, sino porque es que eran los propios masones franceses los que no entendían el rito antiguo. Y como hemos visto, poco a poco van adquiriendo, van copiando algunas cosas del rito francés. Y el rito francés termina devorando al rito escocés antiguo y aceptado. Lo termina devorando por completo. Se convierte, vamos a decir que se convierte en un rito híbrido entre los antiguos y los modernos, conserva algunas cosas de los antiguos, pero es fundamentalmente un rito moderno. Y esta será un poco su seña de identidad en el futuro, que es un rito híbrido, es un rito que está entre la tradición de los antiguos y la tradición de los modernos. Y la característica más notable de esto es la cuestión del mediodía, la contradicción del mediodía. El rito escocés que nosotros tenemos hoy en día, cuando pregunta ¿dónde está el segundo vigilante? Pues está al mediodía. ¿Y por qué está al mediodía? Para observar el sol en su meridiano y llamar a los hermanos del trabajo al ocio y del ocio al trabajo, a fin de que tengan provecho y alegría. Algo típico de los ritos antiguos. ¿Por qué? Porque está suspendiendo los trabajos a mediodía en punto. Y sin embargo, un poquito más adelante dice, ¿y a qué hora abrimos los trabajos? A mediodía. ¿Qué hora es? Mediodía en punto. Los trabajos se pueden abrir. ¿Por qué hace esto el rito escocés? Lo hace porque ha recibido la influencia de los antiguos y de los modernos y a partir de 1820 esto es su seña de identidad. Bueno, hay algunas cosas que suceden ya en el siglo XX, yo os las resumo aquí. Digo la línea de la GLF, de la Gran Logia de Francia, ¿por qué? Porque es la línea que manda, es la línea que va a mandar en la evolución del rito del siglo XX. Y hay algunas cosas que nosotros pensamos que han estado de siempre en el rito escocés, pero no, son del siglo XX. Mirad, después de la Segunda Guerra Mundial regresa a sus fuentes antiguas, el rito escocés antiguo aceptado, como digo, de la mano de la Gran Logia de Francia. Se produce una reestructuración completa del ritual para volver a estas fuentes y se introducen muchos elementos distintivos del rito, pero que hasta entonces no estaban presentes y que sin embargo nosotros parece, bueno, por lo menos en mi caso, yo siempre había creído que habían estado presentes. Por ejemplo, la iluminación y la extinción ritual de los 3 pilares, sabiduría, fuerza y belleza. Esto es algo que surge en 1925 y por cierto es un préstamo del rito escocés rectificado. No existía hasta ese momento. Como hemos visto, el rito escocés tenía los candelabros altos, como los tenía el rito francés, y que siempre estaban en la logia encendidos, y por tanto no había encendido ritual de esos candelabros. Esto es algo de 1925. Por supuesto, la extinción también. Algunas frases muy características del ritual. Vamos a ver, pues por ejemplo, esta frase de hermanos, ya no estamos en el mundo profano, al final al final de la apertura de los trabajos. Hermanos, ya no estamos en el mundo profano, elevemos nuestros corazones y que nuestras miradas se vuelvan hacia la luz. Esta frase es del siglo XX, de 1948. Por supuesto hay otras frases también, por ejemplo, pues esta frase de que la luz que ha iluminado nuestros trabajos continúe brillando en nosotros para que continuemos fuera la obra emprendida en este templo. Esta frase también es del 48, del siglo XX. Los 4 elementos asociados a los viajes y a la iniciación de primer grado son del siglo XX. No existían como tales en el siglo XIX. Aparece vitriol en la cámara de reflexión, que hasta el siglo XX no aparece en el rito escocés. Aparece mucho antes en el rito francés. La cadena de unión, tan típica, no sé, pues no ha sido obligatoria hasta 1900, lo tengo aquí apuntado, hasta 1960. No era obligatoria. Podía hacerse o no, porque los antiguos no hacían cadena de unión y tal, pero la espada flamígera aparece en 1970 en la Gran Logia de Francia. Hasta entonces había una espada recta.
Y la Biblia, como volumen de la ley sagrada, no vuelve a esta línea de evolución del rito escocés antiguo y aceptado hasta 1957. O sea, fijaros, hay cosas que nosotros pensamos que, en fin, de siempre han estado en el rito escocés, pero no es así, no es así. En fin, ya hemos acabado. Yo no sé, hemos ido muy rápido. Aquí hay muchas cuestiones que, en fin, pues en las que podríamos profundizar, en las que podríamos abundar. Cada una de esas cuestiones pues da para una conferencia entera. Yo he intentado resumirlo mucho. Aun y todo creo que me he alargado bastante, pero bueno, os agradezco muchísimo la paciencia que habéis tenido y el interés que habéis mostrado pues estando hoy aquí. Y nada, pues ahora pues me quedo un poquito abierto a vuestras preguntas o a lo que, no sé, a lo que queráis.